Horror, misterio y folclore se dan cita en el entierro de esta noche. Sean bienvenidos. Desde el Camposanto. Sean bienvenidos, amantes de lo morboso, lo macabro, lo aterrador y lo putrefacto, a este nuevo capítulo de Desde el Camposanto, el podcast donde vamos a desenterrar todos sus miedos. Hoy es un día especial, un día feliz, pero también un día muy triste. Un día feliz porque hoy vamos a hablar de uno de los temas que a mí me encantan. Si ya vieron mi máscara y han seguido el podcast, ya saben de qué va. Pero también un día un poco triste porque al final vamos a dar una pequeña noticia que a lo mejor ahí va a desanimar a algunos de ustedes. O tal vez los va a animar. Pero si quieren saber cuál es esa noticia, espérense hasta el final. Bueno, hoy me acompañan, como siempre, a mi lado derecho, si es mi derecho, ¿verdad? Sí. Nuestra estimada Elfe, ¿qué te manda? Muy bien, aquí feliz, esperando a ver de qué va tu tema. Y a mi lado izquierdo nos acompaña la señora de señoras, Wanga de Wangas, Lu, ¿qué tal? Cougar. Todo bien. Muy chido, gracias. ¿Ya levantaron un poquito o todavía no? Siempre. Ahí vamos. También nos acompaña otra vez nuestro invitado especial. Otra vez. De aquí no me voy, o sea, la noticia es, este güey se va a quedar, o sea, es la mala noticia, miren. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente, mira, qué curioso, ¿no? Qué buena onda que estamos aquí compartiendo temas mórbidos y pues emocionado por el tema de The Monster Mash, que no sé cuál es. Ahí vamos, va a ser uno de mis favoritos, pero antes que nada, el capítulo pasado les comentaba de un cuento que se llama El tren de la crema de la medianoche. Está dentro de este libro de Clive Barker, de los libros de sangre. Son 6 volúmenes de la editorial Valdemar. Si lo pueden comprar, ahí está dentro. Así si lo pueden pasar por allá, pues lo veo. Un librito, o sea, Relax. una lectura Ligera, efectivamente. de baño. Pero pues ahora sí, en el entierro de esta noche nos vamos a adentrar en mis terrenos favoritos, en el mundo de la carne y de la sangre, pero también de la polémica y del morbo, mucho morbo. Hoy espero que hayan venido con hambre, porque les voy a abrir el apetito. Pero ¿de qué creen que hablaremos? ¿De quién creen? Algún base de un caníbal, obviamente, pero un caníbal muy especial. No sé. ¿Caníbal Lecter? No es el caníbal de la Guerrero Blues, si vas a decir eso. Entonces no, la verdad no estoy muy versada en ese tema, pero a ver. ¿No? ¿Nadie? Pues la verdad es que no es como que yo tenga en mente muchos nombres de caníbales, pero pues será, no sé, alguien, pues supongo que alguien muy violento, alguien que le gusta comer gente. Entonces, pues no sé, la verdad no tengo idea. Pues el sujeto del que vamos a hablar es alguien muy polémico, tanto por lo que hizo como por cómo lo hizo. Es algo, digamos, hasta sutil, pero hasta cierto punto a veces absurdo, por lo que vamos a ver a continuación. ¿Del rango de Albert Fish? Algo así. Ok. Digo, no es tan violento ni sádico, pero la forma en la que lo hizo es lo que a mí me gusta demasiado, porque se presta para demasiada polémica. Órale, polémica, me gusta la polémica. Bueno, ahí vamos. Armin Meiwes, ¿les suena ese nombre? No. Bueno, Armin Meiwes nació en la ciudad de Kassel, Alemania, el 1 de diciembre de 1961. Su infancia fue bastante solitaria y dura, al vivir con unos padres a los que parecía no importarles mucho el pequeño niño. Sobre todo cuando, tras su divorcio, el papá se alejó totalmente y nunca más volvió a contactarlos. Mientras que la mamá solía castigar al niño físicamente en público, al igual que decirle las más crueles groserías frente a todo el mundo. O sea, todos hemos visto siempre, que a todos nos ha tocado ver siempre una mamá o un papá que regaña a un niño. Y siempre es una impotencia muy fea que uno siente, porque pues, no lo regañas tan feo. No, de repente Sí se lo merece. pero acá está madreándose la mamá también. Sí, o sea, pero, o sea, yo hablo de los niños que no se lo merecen, o sea, de los niños que a lo mejor ya estaba jugando y la mamá, ya no corran, Sí, de repente se pasan de lanza, o sea, sí, de repente dices, pues, sí se está, como que les gana la histeria a las señoras, o a los señores también, es como de, pues ya, bájenle tantito. De estas mamás o papás que dicen, y si lloras te doy más fuerte, ¿no? Pues el niño ya está llorando. Pero bueno, así era la relación madre-hijo de Davis con su mamá.
Toda esta soledad y violencia lo orillaron a que a los 8 años se creara un hermano imaginario llamado Frankie, Ok. que hacía lo que su madre no, escucharlo. Oh, Por esto- suena muy triste. Ah, sí. Aparte, pues, o sea, luego me imaginé el Tony. Yo sé que no ves, pero aquí te lo Sí, digo. está Yo bien. Sí, te digo, desde ahí ya un niño que se crea un amigo imaginario para tener alguien con quien hablar ya te dice Sí. mucho de cómo es su mente. Sí, sí. Por esto, este hermano imaginario se convirtió en su confidente de fantasías bastante extrañas para un niño de su edad. Pues aunque sus charlas iban desde cómo se sentía Maywis hasta hablar de cuentos de hadas, sobre todo uno de sus favoritos que era el de Hansel y Gretel, particularmente por la idea de que alguien pudiera comerse unos niños, poco a poco el tono de las confesiones llegó hasta lo turbio. O sea, aquí ya estamos viendo que desde los 8 años él ya tenía el canibalismo como algo muy Presente en su especial. vida. Como algo normal, ¿no? Decía, pues, Pero aparte, lo interesante aquí es que él lo veía, ahorita vamos a ver por qué a él le gustaba el canibalismo desde niño. Y es porque lo ve tal vez de una forma que nosotros no lo vemos como muy... que ahorita lo vemos grotescamente, pero para que un niño lo piense de esta manera era algo muy triste. Por ejemplo, 4 años más tarde, a los 12 años, Maywis confesó que empezó a fantasear acerca de comerse a sus amigos, o sea, devorarlos, pero no por el simple hecho de matarlos o comerlos. Pues esa sería una manera en que por fin alguien se hubiera quedado con él para siempre y no volver a estar solo ni incomprendido. No, pero ver tiempo. O sea, a ver, si te lo comes, lo descomes. Es que es lo que hago como- En algún momento. es que el canibalismo culturalmente hablando, obviamente si lo vemos desde esa manera es algo bastante pueril, porque solamente eso sería, somos alimento, que en realidad somos alimento, ¿no? Depende cómo nos veamos. En Eres la lo que comes, alimenticia. ¿no? Ajá, sí. Pero culturalmente hablando hay tribus, hay sociedades, hay diversos grupos de gente que cuando se comen una persona lo hacen con esta intención de que esa persona se quede con ellos para siempre, pero de una forma espiritual. Como Pues los aztecas lo hacían, ¿no? Ujú. Como diciendo, si como tu carne, o sea, si te estoy devorando y te voy a defecar más adelante, pero en sí La esencia, ¿no? Ajá, tu esencia, tu espíritu o lo que tú quieras que te haga ser humano ya se queda contigo al yo haber ingerido esa carne. Ok. Órale, Por eso- suena lógico, o sea. Suena a la hostia de las misas, ¿no? Básicamente. Ah, bueno, Ajá, básicamente. sí. Del cuerpo de Cristo. Por eso es lo que les digo que a los 8 años Maywis había hecho un amigo imaginario para tener a alguien con quien hablar, quien lo escuchara. Y a los 12 años ya había fantaseado con el canibalismo, pero no de esta forma grotesca, sino en un sentido de que quiero que por fin alguien se quede conmigo, ya no quiero estar solo, ¿no? Ay, qué triste. Entonces allá es donde les digo que vamos a... Identificaste. Esto es lo que les digo que es solo un tema de No, no es como- más polémico, viene todavía un poquito más adelante. Claro, estos sentimientos y pensamientos se agravaron cuando en 1999, año en que Maywis ya tenía 38 años, y tras haber dejado el ejército después de estar enlistado en por más de 10 años, su madre falleció y le dejó una enorme mansión en Amsterdam. Algo que tal vez habría sido bueno si la psique de Maywis no hubiera estado ya dañada. Pues ahora, sin nadie en el mundo y con un hogar tan solo para él, y un hogar tan solo como él, los comportamientos del hombre se hicieron mucho más extraños. Como por ejemplo, la policía declaró que cuando lo detuvieron y fueron a investigar su casa, encontraron un maniquí de plástico, que era la única compañía de Maywis que tenía ese entonces. O sea, a lo ¿Como mejor en esto psicosis? más, yo creo que sí. Como psicosis, incluso como Buffalo Bill, ¿no? Que en la escena donde está cosiendo su ropa, que tiene varios maniquís así. Pero aquí también lo que a lo mejor nos habla de esto es que Maywis, ya un hombre de 38 años, casi 40, estamos hablando de que en ese entonces a lo mejor tampoco tendrían amigos, ¿no? Y todo esto, y ya, o sea, nunca aprendió a socializar. Bueno, pero a ver, o sea, si a mí me dicen, es que tu amigo te quiere comer y no de la Órale. forma padre, de la forma bonita, o sea, pues sí, yo también diría, híjole, muchas gracias. No, No. O sea, sí, yo también. Calejas, ¿no? sí diría como, Sí, entonces sí tiene un poco de sentido que no tenga tantos amigos, ¿no? Es como de, güey, o sea, si quiere comer a la gente, pues sí, también no es sí, como raro güey, quiero ser su amigo. de que la gente se aleje de él. Ay, yo no cantaste la canción de Lola y el metro, pero a ver. Sí, obviamente a lo mejor no, sinceramente no sé si Maywis en algún momento de sus 12 años a los 38 expresó abiertamente a la gente, oye, te quiero comer. Ajá. Pero a lo mejor sí tenía un comportamiento
ciertamente extraño, ¿no? Que hacía Sí. que a lo mejor la gente se alejara Sí. de él. Sí, yo creo que sí. Bueno, no sé, no lo conocí, ¿no? Pero supongo que sí era un poco evidente pues estos rasgos de fantaseo con comerte. Sí, De la cierta- mala manera. Órale. de De psicopatía. la mala manera. De mala manera. Bueno, en esta casa, en este lugar, como les digo, totalmente solitario, tan solo como él, desarrolló un extremo gusto por la pornografía sadomasoquista. Es decir, aquella donde se inflige dolor para obtener placer. Sin embargo, fue en este contenido donde Maywe se encontró lo más cercano a unos amigos, pues mediante los foros y chats de internet, ahora desahogaba sus fantasías y perversidades. Y aunque en un inicio solo era por mensajes de texto, pronto comenzó a idear el horrible crimen que cometió. ¿Cuál creen que haya sido? Ya tomando en cuenta estos elementos hasta ahorita. Ese crimen por el que hoy Davis está condenado hoy en día todavía. Es canibalismo, ¿no? Ujú, pero digamos como Lo que que- estamos hablando. con esos elementos del canibalismo, su soledad, de internet, la pornografía, ¿qué crees que, cómo se fue ese acto de canibalismo? Se comió a su mamá. A mí se me hace No, como no, que su mamá estaba muerta. murió. Pues fue a tiene la... que ver con Comida vaginas. como con prostitutas. Ajá. Sí, se como la que, secuestró, ajá, se de quedaron que, de ver, ajá, y órale. Sótano. Sí, ajá. No, No, no. ¿No? ¿Penes? Testículos, ovarios. algo va, por ahí va, exactamente. ¿Ya ves? Ah, mira. Es algo Pensar, necesario. imagínate. Es algo Pompis, pompis. Sí, ahorita vamos a ver qué tanto les cabe en la boca, ¿no? A nuestro querido Wow. Charles, a su invitado. Mucho, Va sobre- mucho. Va sobre eso. En uno de estos Órale. foros, Armin subió un curioso y retorcido pero funcional anuncio donde solicitaba a alguien que le permitiera cumplir su más anhelada fantasía. Y esa era la de comerse viva a una persona. Al momento de colocar la petición, es decir, este anuncio, este solo decía: se busca un hombre joven, entre 21 y 40 años, que quiera ser devorado. Órale. ¿Qué hago? Ese era el te atrapa. anuncio. Yo sí, yo hubiera Sí, caído, te ¿eh? atrapa, ¿no? O sea, Sí. yo hubiera caído en la trampa, sí. Trampa maldita. Sí, en la trampa maldita, pero pues. Al menos Maywis aquí nos enseña una lección muy grande, ¿no? Hay que ser directo. Y ya. Con eso Siempre funciona, tiene ¿no? que hacer. Ajá, y por algo le funcionó. Y como en este mundo siempre hay un roto para un descosido, si bien muchos se lo tomaron a broma, hubo un ingeniero de nombre Brent Jürgen, de 43 años, que respondió positivamente al anuncio. No, pero sobre. ¿De cuántos a cuántos años? De 21 a- 21 a 40 años. No, ya pasaba ya. Pero espérame, ahorita No, vamos ok, a, ok. ahorita vamos a ver. Eso la excepción, dijo, bueno, ya nadie se ofreció. En un principio sí, porque él era un ingeniero de nombre Brent Jürgen de 43 años que respondió positivamente al anuncio, como les digo. Ya que si bien la fantasía de Armin era comerse a alguien, la de Jürgen era ser comido vivo. ¿Qué? Órale. Así que sí, Wow. por increíble que parezca, los dos se pusieron de acuerdo para cumplir este sueño. El 9 de marzo de 2001, May visitó a su futura víctima para conocerla y hablar de lo que harían. Pero a ver, ya no es víctima cuando estás de Está acuerdo. consensuado, Ajá. ¿no? Esto es lo que es, por eso les digo que La este tema polémica. Por me eso gusta les digo mucho. que ya se callen. Por eso Y la... déjenme continuar. O sea, por eso Les digo que me dejen continuar, oye, no se callan. Por eso es que elegí este Perdón, tema, perdón, porque a mí perdón, me gustan perdón. mucho estas contradicciones que hay Ujú. y legalmente ver si era Con los víctima o no era vacíos, ¿no? víctima. Nadie y puede todo. renunciar a su vida. ¿Cómo Es que? delito. ¿no? ¿Es delito? ¿Es delito? El- ¿Renunciar a su vida? El suicidarse es delito. Oye, ¿y cómo castigas a alguien que ya se mató, no? O sea, ¿cómo Bueno, que si llegas a o qué? sobrevivir y te rescatan, te pueden ¿Solo es sentenciar. intento? Ah, Ah, ya, ujú. No, ok. Órale, wow. Sí, eso también Venga. lo sabía. Ahorita vamos también a escuchar un término que a mí me llamó mucho la atención. El 9 de marzo de 2001, May visitó a su futura víctima para conocerla y hablar de lo que harían. Claro, esto también sirvió para que el futuro caníbal inspeccionara a su también futura comida. Aquí es a lo que tú decías. Luis. Algo que tiempo después Maywis dijo que se decepcionó un poco, pues Brent le había mentido sobre su edad y su físico no era tan bueno, según el victimario. Dijo, no, ya está pasado esa Malvado. vaca que sí, ya está mayuda. Bueno, además, en algún momento, Jürgen se arrepintió y quiso irse, algo a lo que Armin accedió sin problema alguno. Pero una vez en la estación de trenes, el ingeniero volvió a arrepentirse y decidió que sí quería hacer realidad la fantasía, por lo que llamó una vez más a Maywis para que fuera por él y culminara lo pactado. Hasta ahí que les va apareciendo el tema. Pues, mórbido, ¿no? O sea, a mí lo que se me hace bien curioso es cómo se dio la casualidad. No creo que exista, o yo no sé, que exista mucha gente que
que le lata comer a otra gente y gente que le gusta ser comido. O sea, Cada Ajá. quien con como su que está cada muy. cual. A mí se me hace muy cabrón que hayan como Pues llegado sí, a. Depende de cómo te coman, ¿no? Sí. Debe ser. Pero es o sea, que las sí. páginas ya eran específicas de ese rollo, ¿no? O sea, era Eran fácil de ya. pornografía sadomasoquista y todo Sadomasoquista. esto. Pero también ciertamente que te decimos que no está mal consumir estas cosas cuando son consensuadas Ujú. y cuando a alguno le gusta esto. Ah, sí, pues sí. Pero también ciertamente en estos tipos de foros no es raro encontrar que las fantasías y las perversidades van subiendo cada vez. ¿En Cada qué vez. página era? Es para... Es por una tarea. Digo, tan solo no vayamos más adelante. O sea, recordemos el capítulo de Mr. Hans. O sea, hay gente a la que le gusta tener sexo con caballos. Y ya vimos lo que pasó, Bueno, ¿no? mira, Sí. me gustó, Una ¿no? caballota. Ajá. Entonces, por eso a mí no se me hace tan descabellado pensar que sí hay gente que desea ser devorada viva y gente que quiere sí. comerse a alguien más. O sea, a mí como que sí se me hace raro, no se me hace tan común que... Sí, no. Digamos que tal vez no sabemos si es normal o no es normal, de acuerdo a cómo hemos vivido, pero no es común, o sea, al menos en eso, ¿no? Sí, claro. En que hemos escuchado, visto en programas y demás. Bueno, como les digo, Armin primero lo dejó irse porque en primera Jürgen dudaba de si sí quería o no, y en segunda porque pues, sí le había mentido en cuanto a la edad, ¿no? Y el físico. Pero también Jürgen terminó arrepintiéndose de no formar parte de esta fantasía y otra vez le dijo, ¿sabes qué? Sí se arma, ¿no? Vamos a hacerlo. Y a lo que te digo, ya se quedaron de ver. Entonces, Armin así lo hizo, fue a recoger a su víctima, pero antes de irse a su casa, ambos pasaron a una tienda donde compraron los ingredientes necesarios para sazonar la carne que sería preparada. Además de diversas bebidas alcohólicas y tranquilizantes para drogar a la víctima antes de comerla. Todo esto, repito y recalco porque resulta y resalta, fue hecho con el total y pleno consentimiento de Brent. Hasta aquí todo está consensuado. Ajá. O sea, digo, no es como, digamos, recordamos el caso de Albert Fish, donde ahí él sí secuestró a la niña y obviamente la niña no quería pues, ser comida, ¿no? Sino Exacto. que la secuestró, la mató, la torturó. No la violó, ¿verdad? Sí, No, si no la recuerdo, violó. no la violó, No. pero, o sea, en ese momento sí dices, ay, pero pobrecita niña, ¿no? Ahorita por eso yo creo que sí nos damos esa libertad de tal vez hacer un poco de bromas, porque sabemos que hasta ahorita no ha habido crimen, hasta ahorita, Ajá. sino que todo ha sido bajo un acuerdo común entre estas No, y a dos ver, siempre personas. hacemos bromas, pero con todo el respeto. Ah, sí. Sí. Ahí está. Entonces, como les digo, hasta aquí todo va con el consentimiento de Brandt. Ujú. Ya en su mansión, donde después de tomar unos tragos y procedieron a tener sexo, Maywish drogó a Jürgen con los tranquilizantes para comenzar ahora sí con la fantasía. O sea, pero la víctima sí estaba de acuerdo con que se le drogara. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ella, todo lo que te estoy contando, Jürgen estuvo totalmente de acuerdo Ok, con así, absolutamente drogame todo. para que no me duela. Ujú. Y ahorita vas a ver lo que dijo Brent. Ok. Una vez que Brent estaba totalmente drogado e incapaz de sentir dolor, él mismo le pidió a su victimario que le amputara el pene con los dientes. O sea, a mordidas. Sí, Ah, vámonos. eso está muy La- tu rudo. respuesta Arráncamela. sobre si esto se Vámonos. puede, Mames. Otra vez, es para- digo, tu respuesta sobre si esto se puede. Hay una película que se llama, ay, se me fue el nombre, es un chavo que mandan a la cárcel por un crimen así bien, no me acuerdo, pero la cosa es que otros güeyes les quieren que les dé sexo oral y para amenazarlos le ponen, ay, es que no, le ponen como un picayelos así en la cabeza Ujú. y dicen, pues vas, ¿no? Si me quieres dar sexo oral o no, pero pues, tú sabes si te entierro el picayelo o no. Y hasta él dice, bueno, te lo voy a dar, pero quiero que sepas que si me estás amenazando, te voy a morder. Oh. Y dice, y obviamente la mordida, en esa película dicen que no, que tal vez no sea Mordido. que tal vez, dicen que tal vez la mordida no sea tan fuerte como para arrancarla. Y dice, pero si tú me entierras el picayelo, dice, el cuerpo tiene una reacción tan fuerte que mi mandíbula se va a cerrar que sí te lo voy a arrancar. Ok. Eso es lo que dicen en la película, ¿no? Ok. Pero, te digo, ya en su mansión, ya que después de Jürgen le dijo que le amputara el pene con los dientes, unos dicen que esto sí ocurrió y otros que Armin se valió de un cuchillo al encontrar demasiado difícil la misión de cortar el pene con los dientes. No sé, hasta ahorita no tuve en claro si Armin sí se lo arrancó con los dientes o si se le valió con un cuchillo. Creo que más bien sí se ayudó con un cuchillo. Lo intentó, ¿no? O sea, queda claro que lo intentó. El esfuerzo se hizo, ¿no? Ajá. Ahí está. Pero lo que a todos consta. ¿Qué tranza con eso? Pero
no quiero haber sido esa persona, ¿no? Oye, lo que a todos consta es que después de cercenado el miembro, Maywis procedió a cocinar los genitales y entre los dos se lo intentaron comer. Aunque claro, totalmente drogado y desangrándose hasta morir, Jürgen no disfrutó la comida y ni siquiera pudo pasarse un bocado. Así como tampoco Armin, quien dijo que el sabor de esta parte del cuerpo, o sea del pene, no le gustó y resultaba un trozo de carne difícil de morder. Pero te digo, hasta el momento entonces dicen que Armin sí intentó cortar el pene, pero no pudo, entonces lo cortó con un cuchillo, pero que aún así su primer bocado de carne humana no lo disfrutó. Estaba de la verga, básicamente. Sí, exactamente, nunca mejor dicho. Por esto, según dicen, prefirieron omitir dicho miembro y este fue arrojado al perro de Maywis. No así con el resto del cadáver, pues una vez que Brent murió, su cuerpo fue desmembrado, cocinado y racionado durante varios días. En algunos sitios de internet se asegura que la carne fue racionada hasta por 10 meses. ¡No! De esta manera, Maywis pudo cumplir su fantasía durante mucho tiempo, devorándose el cadáver poco a poco, mordida tras mordida, fantasía tras fantasía. Bocado tras bocado, Bruce, pastel. Lo más increíble y descarado de todo esto es que unas semanas después y durante varios meses más, Armin volvió a escribir en el foro de internet presumiendo que finalmente había cumplido su fantasía de comer carne humana. Aunque decía, Tengo que contarles que no manchen. La chisma. aunque, espera, eso lo dijiste como... No. Ah, ya, yo dije, espera. Aunque, después de que Armin ya había presumido durante varias semanas que había comido carne humana, durante varios meses volvió a subir otra vez otro anuncio, donde decía necesitar más carne, por lo que solicitaba a otra persona que se dejara comer y repetir el mismo procedimiento. Esto llamó la atención de uno de los usuarios del foro, aunque esta vez no como fantasía, sino como una señal de peligro, por lo que dio aviso a la policía, pues él ya había visto que Armin ya había hecho este anuncio antes y que estaba presumiendo demasiado esto. Entonces dijo, a lo mejor pues aquí sí ya hubo un crimen, ¿no? Este presumido viene aquí a decirme que se acaba de comer un güey y yo aquí estoy perdiendo el tiempo. Que come más bien que yo. Sí, efectivamente. Entonces dice, no, está mal. Esto no se puede quedar así. No se va a envidia, quedar ¿no? así. Así, el caníbal de Rotenburgo, como fue llamado, fue detenido en el año 2002, un año después de que las investigaciones pertinentes arrojaron el crimen que el hombre cometió. Después del juicio, el veredicto de los psicólogos y psiquiatras arrojó que Maywis no estaba loco cuando cometió el crimen, pero consideraron que la víctima ni él podían pensar racionalmente. O sea, que a pesar de que no estaba loco, había algo en su cabeza que no cuadraba. Me imagino, ¿no? Ujú. Sí. Sospecho. Y aparte otra cabeza también se perdió por ahí, ¿no? Pero, No, sí. Pregúntale al perro. ahora, aunque desde un inicio se buscó darle cadena perpetua, el problema es que la víctima, o sea, Brent Jürgen, dio su total consentimiento al asesino, por lo que la defensa usó este argumento para que se considerase como homicidio a petición, lo que llevaría a una sentencia de entre 6 meses y 5 años. Homicidio. Es decir, como si hubiera sido una especie de eutanasia, según aquí en este país. Ujú. Además, el abogado de Maywis resaltó que, y esto es cierto, antes de Jürgen, por lo menos otros 4 hombres accedieron a citarse con Maywis para ser comidos, pero siempre se arrepintieron. Ya sea porque ellos a lo mejor sí iban con esa intención, pero al último decían no, ya no, como lo hizo Brenda al principio. O porque había otros que simplemente lo hacían como para una experiencia, así como para sentir adrenalina, ¿no? A veces eso pasaba, ¿no? Pero al final La de emoción. cuentas, ajá, Por la anécdota. sí, pero al final de cuentas no pasaba de eso, al final todos se arrepentían. Y Armin los dejó irse sin hacerles daño ni obligarlos a nada. Al igual que lo hizo con Noble. Brent la Verdadero primera vez. caballero. Sí, es lo que decía el abogado, que esto también tenía que ser tomado en cuenta, ¿no? Porque decían es que para que vean que Armin se hubiera querido matar, lo hubiera hecho ya en las oportunidades que tenía antes. Pero en cambio siempre esperó a alguien que diera su consentimiento, que en este caso fue Brent. Aún así, la corte condenó al acusado primero a 8 años y medio de prisión el 30 de enero de 2004. Pero el Tribunal Federal Supremo lo sentenció a cadena perpetua el 8 de mayo de 2006 por asesinato con motivos sexuales
además del cargo de, aquí es el nombre que dije que llamó la atención este cargo, además del cargo de perturbar el descanso de los muertos. ¿Qué? ¿Por? Ese es el Wow. cargo que hizo. Algunos de los argumentos para dictarle la condena fue que sacrificó a su víctima, y aquí es donde yo creo que es lo de perturbar el descanso de los muertos. Ujú. Sacrificó a su víctima, pero además la descuartizó como un animal, degradándola a un objeto. O sea, que es como, yo entiendo que es como de ya mataste a alguien, pero no Ya no era contento con necesario eso. deshacerlo. Ajá, o sea, no contento con eso, lo descuartizaste o usaste su cuerpo, sus restos para tales Y fines que entonces se ya... pende a mordidas. Sí, sí, ajá. O sea, como que entiendo yo que perturba el descanso de los muertos, pero no soy abogado ni tengo nada de esto, ni soy letrado en general. Ujú. Pero yo por lo que entiendo por perturbar el descanso de los muertos es así como de ya mataste a alguien y aparte ya lo mutilaste, ya le migraste el cadáver, no sé, como que sí diciendo, tal vez a lo mejor cambiamos el descanso de los muertos por el descanso del cuerpo, ¿no? Así y ya no dejaste que ese cadáver ya estuviera, pues simplemente que ya fuera como a ser enterrado, sino Ajá. que a fuerzas Lo perturbaste, ¿no? Ajá. De alguna manera. Ujú. Entonces, algunos de los argumentos para dictar la condena fue que sacrificó a su víctima y la descuartizó como un animal, degradándola a un objeto, como les había dicho. Incluso, el fiscal Marcus Kohler dijo estar convencido de que el acusado mató, descuartizó y devoró al ingeniero berlinés solo para satisfacer sus deseos sexuales. O sea, que si bien Jürgen dio su consentimiento, mentalmente él tampoco estaba sano, pues según el alegato del fiscal, la víctima sufría de un masoquismo extremo y de fantasías autodestructivas, motivo por el que habría accedido a la petición del caníbal. Legalmente, Maywis ignoró estos problemas mentales que Brent, los problemas mentales... Es que es un tema fuerte, difícil, oye. Y me da tristeza que casi acaba, ¿no? Pero no, legalmente, Maywis ignoró los problemas mentales de Brent para poder satisfacer sus propios deseos. O en otros términos, la condición y salud mental de la víctima para él, o sea para Maywis, fue totalmente irrelevante con tal de cumplir su objetivo. En cambio, lo que a Armin únicamente le interesó fue que este se ofrecía voluntariamente a ser descuartizado. O sea, no tomó en cuenta que a lo mejor él podía estar mal, sino él dijo, O que a lo mejor no estaba bien de la cabeza, ¿no? O sea, Ajá. sino que dijo, por fin ya tengo aquí a mi víctima, no me importa lo que él piense, ni lo que ni él se... Creo que ahí sí, jurídicamente hay algo que se llama capacidad. Y si no estás bien mentalmente, pierdes capacidad y entonces pierdes como obligaciones y derechos que tienes que ser como persona. Sí, o sea, está bien. Wow, Está wow, como sí, organizado. sí. bien, Se nota oye. tus 2 clases de derecho que... Sí, entonces es lo que aquí le estaban diciendo a Armin, que no importa que Brain se haya ofrecido como víctima. Te aprovechaste, Sino que, oye. ajá, Ah. mentalmente Armin decidió por Brain casi. O sea que Brain sí dijo, sí, yo quiero, pero después se aprovechó de esa situación mental para poder cumplir su fantasía. Por ello, el fiscal concluyó que no se trató de un homicidio a pedido de la víctima, lo que habíamos dicho un poquito más arriba, que era como eutanasia casi. Más arriba. Pues el principal móvil del crimen no fue cumplir el deseo de morir de él, sino la obsesión de Maywis de descuartizar a un hombre. Lo más retorcido, aguas con esto, todo el crimen, desde la mutilación hasta la degustación y el posterior descuartizamiento, fue grabado por Maywis aquella noche. Eso. Él confesó, Eso tiene- además, que miraba el video para revivir su fantasía mientras se masturbaba. Este video existe y fue usado en la corte, pero no intenten buscarlo, pues además hoy en día, aunque algunas personas dicen que tuvieron la oportunidad de verlo antes de que fuera totalmente confiscado por la policía, dicen que en primera que sí está muy muy fuerte, y en segunda se encuentra legalmente protegido como prueba del crimen. Yo creo que la Deep Web sí debe estar. Puede ser, Pues puede según ser. dicen, Sí, según seguro. dicen que no, porque la primera vez que se vio el video fue en la corte, o sea que solamente los jurados. No es como que alguien lo consiguió, pero después se encargaron de borrar todo. Los hackers son los hackers. Afortunadotes. Sí, sí, sí. Siempre va a filtrar a alguien. Sí. Siempre se filtra todo el contenido más, hasta el más prohibido, el clasificado. Neta que está en la Deep Web, Debe andar. neta. Y ¿Cómo? pues, ¿Quién sabe, bro? Hoy en día, como les digo, Maywis sigue pagando cadena perpetua. Al principio estaban como que muy indecisos de oye, ¿cuánto le vamos a dar, no? 5 años o 8 años por el crimen que cometió, hasta que dijeron, no, es que tomen en cuenta que aunque Brain sí se postuló como víctima, o sea, él no podía estar mentalmente sano para eso. Entonces, es como que si hubiera hecho un homicidio. O sea, es como que lo soltamos y capaz que se come a otro. Ajá, según Está igual de mal y órale pues. según declaraciones del mismo Maywis, dice que ahorita Esto ya no lo haría.
pero que todavía dentro de sí sigue sintiendo ese impulso de volver a comer carne ¿no? humana. Es como tu ex mintiéndote. Ya te juro que Ya, no se ya, venga llámalo, ya. Y uno es como Bren creyéndosela, ¿no? Bueno, cabe mencionar por último que existe una película llamada Rothenburg o El caníbal de Rotemburgo, Grimlock, inspirada en el suceso, la cual fue suspendida en Alemania durante un tiempo precisamente para evitar este tipo de crímenes. O sea, puede ver Holocausto, puede ver Necromantic y demás, pero Pues ya ves Pero que eso no. según los alemanes todavía hay algunos que niegan que existiera el holocausto, ¿no? Como que no quieren aceptar eso. y si le hicieron un bien a la humanidad casi casi. Ujú. eso que pasó es un mito. No es cierto. Pero pues espero les haya gustado el programa. Elegí este porque es un tema que a mí durante años me ha fascinado precisamente por este debate que se suele hacer. Pues sí. Porque dices, oye, pero es que, o sea, alguien sí mató a alguien, pero esa persona quería ser asesinada. Yo no le veo nada, yo no le veo nada de malo, güey. O sea, Chile, si él quería que pasaran las cosas, pues adelante, ¿no? O sea, nadie obligó a nadie. Y pues yo sí soy un libertario total. Si tú quieres hacer lo que quieras con tu cuerpo, pues adelante. Y si encontraste a la persona con la cual pues compartes ese tipo de fantasías locas, pues órale, dense. No está haciendo nada, creo que no está realmente tan mal. O sea, obviamente no está bien de la cabeza, pero pues güey. Pero ahí fue donde estuvo el tema, que Es que, la corte dijo, pues ajá. es que este güey no tiene sus facultades bien como para Ajá. decidir realmente si lo No quería o tienen no. capacidad Sí, jurídica, o sea, te voy a decir. ah. Y otras personas que no tienen capacidad jurídica son los niños. Y es como un niño. Ah, ya, órale, ya. pues. Ah, Es que también, bueno, si lo vemos de ese punto de vista, Exacto, sí cambia entonces, también la cosa. entonces- Entonces es difícil. Sí, te digo, en un principio yo también decía, pero pues es que él aceptó, ¿no? Ajá. Ser asesinado y ser comido. Pero ya cuando te explican que mentalmente no estaba bien, Capacitado. ajá, o sea que sí no decidió por él, que él lo dijo, pero que al último Maywis no se interesó por eso, sino que lo que se interesaba ya era por fin tener a alguien en su mesa, ahora sí literalmente, y Ajá. comérselo. Ajá. O sea, Que sí no- se pasó Sí. de lanza, sí. pasó de verga, ¿no? básicamente. Pero bueno, ahí hay una cuestión, Freud o Freud, como lo quieran pronunciar. Freud. Freud. ¿Alemán o Decía español? que había dos tipos de personas, ¿no? Y de hecho las clasificaba en la pulsión de muerte o la pulsión de vida. Entonces dice que hay gente que está como, o tiene esa idea de la muerte, la decepción, de todo esto de satisfacer sus impulsos hacia la muerte y hacia el mal y hacia lo malo, ¿no? Órale. Entonces se puede clasificar a Bren de esta manera, ¿no? Digo, ya ahí depende de la corriente, del filósofo o del psicólogo, Del cristal con que lo vienes. con que lo mires si era adecuado o no, o apto o no para Pero también esto, ¿no? yo siento Tomar que decisión. hay una pulsión de muerte, digamos, sana, cuando tú estás consciente de esa pulsión. Y Ah, otra sí, claro, insana por cuando supuesto. tú mentalmente tampoco estás apto para decidir tu misma pulsión de muerte también. Pero es que ¿quién decide eso? O sea, ¿hasta dónde es como... Oigan, sí estoy cuerdo para decir que ya me quiero morir? Ajá. O, pues, justo lo que dijo, pues como el juicio o eso, que el fiscal, que pues no estaba bien de la cabeza. O sea, ¿quién decide eso? Digo, aquí sí el asunto, pues, obviamente pinta loquísimo porque, pues, fue así como una onda muy retorcida justo. Ujú. Pero, pues, ¿en dónde está esa línea? ¿Quién decide? Pues, no. Pero, bueno, ahí, por ejemplo, Peritos dices de que psicología. quién está de acuerdo para decir quién, para aceptar que te mueres. Ajá. No necesitas estar loco. No, pero hay gente muy cuerda, en todos sus cabales, Sí, por bien supuesto. todo, que sí, o sea, acepta que ya no quiere seguir. El caso de la eutanasia, mucha gente. No, pero es la ley quien decide, definitivamente. Uy, Y la ley se bueno. basa en los peritos, por ejemplo, aquí en los psicólogos. Tú dime si está Los- de acuerdo o los no. especialistas, ¿no? Ajá. Y si el psicólogo dice no está bien de su chollita, Ajá. pues entonces va para atrás. Te vas a la cárcel, órale, vámonos. O sea, si yo a un psicólogo le digo, oye, me quiero morir, no, estás mala, quiero una terapia, Ay, sí, porque... Primero te tratan de hacer como un filtro psicológico, ¿no? Si tiene depresión, vamos a tratar de canalizarlo y ayudarlo para que deje de pensar eso. Exactamente. Sí. Ah, mira, qué comentario tan atinado. Muy bien. De nuestra- Pero por ejemplo, el caso de la eutanasia, las personas que ya están en la fase terminal y no, güey, aceptó Bueno, morirse, está mal, ¿no? Pero también es un pedo tramitar la eutanasia y hace poco Sí, hubo un no. caso en que Una chica, fue una mujer. tenía la fecha y, Y creo que le- una semana antes. se la echaron para atrás. Un día antes le dijeron siempre no. Se lo cancelaron. Me dije, nariz de codorniz. Fue como el gladiador, pulgar arriba. Igual ahí también puede influir el aspecto de que si eres apto para seguir viviendo, ¿no? O eres funcional para Claro. trabajar o vivir. Ya si no
no tienes muchos pies, brazos para muchas actividades. ¿Cuántos pies se necesitan? Con uno está bien. Ya puedes ahí ir dando brincos, pero. ¿O sabes que ahorita la gente sin pies? Cojo. Ya. Órale. Pero, cojo a fin de cuentas. No, qué Y más difícil. cojo mejor. Wow. Pues, Muy bien. ¿qué tema, O sea, Pues es que hay diferentes perspectivas desde dónde analizarlo, ¿no? O sea, si nos vamos a psicología, si nos vamos a derecho. muchos. Eso, puro talento, También Puro talento aquí, el público yo lo decimos represento. desde la comedia de nuestra ignorancia. Por supuesto, solo son Sí. comentarios de Sí. lo que nosotros pensamos y listo, ¿no? Sí, obviamente Que el nada público. se tome en serio, que A ver. nada... Sí, es desde nuestra ignorancia, pero con el respeto que se merece, pero tampoco seamos sinceros, tampoco estamos ahí como para persignarnos. Sí, y no es un programa informativo, claramente no, solo son de opiniones y temas que nos gustan, ¿no? Entonces... Y si les entretiene, pues está chido. Si no, Esto no representa la opinión Y creo que con eso podemos aprovechar para dar la triste noticia. Alex se queda a vivir con la Pues esto fue el caníbal de Rotenburgo, al menos. Con este capítulo, pues lamentablemente, o también afortunadamente, depende como lo quieran ver, cerramos lo que fue nuestra tercera temporada, estimados panteoneros y monsters. Bien, pues chido, o sea, al final qué buena onda porque el programa sigue en pie, ¿no? Por O sea, supuesto, solo es un pequeño break Exacto. por las fechas para darnos un respiro. un atascón de comida. Aparte vienen fechas decembrinas. Muchísimas gracias por haber seguido aquí todavía este tiempo. Como decimos, no es el final del programa, solo es el final. Lo que sí regresamos el próximo año, ¿no? Sí. Sí, espérenos. ¿Cuándo? ¿Quién sabe, no? Pero el próximo año. Enero no sabemos qué Ajá. fecha, pero enero. Les vamos a seguir subiendo contenido y algunos clipsitos de nuestros programas anteriores, pero para que queden ahí al pendiente, ¿no? para que no los Para que no se extrañen, resienta, Que ¿no? no La nos ausencia. Por favor, no dejen de seguirnos. Sí, por favor. Así que muchísimas gracias por habernos aguantado ya durante 3 temporadas. Esperamos regresar lo más pronto posible. Pues en la producción estuvo nuestro estimado Charles. Gracias. En nuestras redes Bien, sociales. Charles. escribiente, Asoma tu Charles. manita, asoma tu manita. Hermanita, Eso. Eso. Mi manita de cosa, de gordito. Hecho mi mano. ¿En dónde pueden escucharnos, Charles? Sí, perdón. www.radioestridente.com. Ahí nos pueden escuchar, ahí está va a estar el podcast, vaya el audio. También ahí está el Estridente TV. Bueno, pero este podcast los pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, Deezer, Apple Music, Mixcloud. Vaya, estas son plataformas de podcast. Y bueno, también nos pueden escuchar, ver y escuchar este programa tanto en el canal desde el Camposanto como en el de Estridente TV, en Apex, donde ustedes se sientan más cómodos. Y las redes sociales de Radio Estridente, Facebook, Twitter e Instagram, Radio Estridente. Así búsquenla y así nos van a encontrar. Y pues volveremos muy pronto, queridos Desde el campo. seguidores, exacto. También en los micrófonos estuvo nuestro estimado invitado. Muchas gracias por la invitación. Estoy, pues la verdad es que he cumplido una de mis fantasías. Las mías son más convencionales, no es como que, güey, me quiero comer un güey. No, es como más, pues mira, participar en Desde el Camposanto. Yo soy fanático y además es un cierre de temporada y pues un temazo, me gustó. Gracias. Pues, ojalá después en algún momento pueda puertas regresar a la abiertas Ciudad de para México. regresar y Muchas gracias. cuando gustes. Hombre, Ya vas a estar viniendo cada 15 días, ¿no? Después. esperamos, sí. Eso. En algún momento, que pues, pueda yo ser partícipe nuevamente. Digo, también si la gente dice, no, ya no inviten a ese güey. Que ya se calle. Ajá, pero si no, pues yo aquí voy a andar, cuando me inviten. Gracias. Eso, Titi. Gracias. Bueno, antes que nada, las fuentes, porque casi siempre se me olvidan, fueron Psicología y Mente, Criminalia y DW. Entonces, así en los micrófonos también estuvieron Ente y Blue. Y queridos chicos, gracias. Bueno, antes que nada quiero mandar un saludo muy especial a Salvador, que sabe que le mando un beso. Y bueno, pasando a otra cosa, nos encuentran en Facebook e Instagram como Desde el Camposanto, como les he mencionado. Estamos haciendo chambita para subirles contenido, algunos datos interesantes y pormenores de los programas, ¿no? Entonces ahí nos encuentran, por favor.
nuestra estimada Blue. No, pues igual muy agradecida de que nos sigan, de que cada nuevo suscriptor es un latido de mi corazón. Ay, Sí, por supuesto. Esa cerveza que me tomo. Cada like. No, pues muchísimas cada seguidor es gracias. una chela. Es No, una chela que te tomas, sí, claro. cada seguidor me voy a echar una chela. Síganos. No, muchísimas gracias por su tiempo, por sus comentarios, por sus likes, por todo el cariño que nos envían. Creo que esto sigue, esto no se acaba hasta que se acaba, espérenos, pero evidentemente sí tenemos que echar la chela y la comida bastante. No nos juzguen si regresamos más marranos de lo que ya estamos. Bueno, menos Pero felices. Ni bueno, solo el Alex y yo. Pero, Yo voy pero avanzando. no, pues igual, síganos, no dejen de seguirnos, inviten a sus amigos a que nos sigan. Y una vez que regresemos, recuerden que cada viernes un nuevo episodio de este podcast llamado Desde el Camposanto, en punto de las 7 p.m. por Radio Estridente TV. Estridente TV en YouTube, por favor, en vayan YouTube, también. por YouTube, Spotify, Deezer y demás plataformas de su preferencia de podcast. Y bueno, recuerden que si quieren estar informados sobre lo más reciente del cine terror, como noticias, reseñas, memes, opiniones y demás, ahí me encuentran como The Monster Mash en Facebook, The Monster Mash Conectados en Instagram. Pues ahora sí, si no hay nada más que decir, en la producción estuvo nuestro estimado Charles, en los micrófonos Enti Blue, yo Y fui de Alex. Monster Mash, Alex nuestro invitado. Para los miles que nos escuchan en México y los millones que nos escuchan en el mundo, nosotros fuimos desde el Camposanto. Buenos días, buenas noches, los queremos. Manténganse horrorizados. Eso lo dijo, muy bien.